Muy buenos días. El tema que revisaremos, como bien dice, es el fin de los imperios coloniales. Después de la Segunda Guerra Mundial y principalmente durante el primer periodo de la Guerra Fría, todos los gobiernos o todos los imperios que tenían, todas las colonias, mejor dicho, que tenían estos imperios europeos van a ir cayendo uno a uno, principalmente por la crisis económica por la cual van a pasar las potencias después de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de la ONU, en donde se colocaba hincapié a la libertad de cada una de las naciones, además de que el constante poder que se va a comenzar a fortalecer durante la Guerra Fría también va a facilitar a que muchas de estas naciones comiencen con una mejor independencia. Entonces, tenemos que después de la segunda mitad del siglo XX va a traer el derrumbe de estos imperios, aunque se había visto en un principio durante la Primera Guerra Mundial, posteriormente la Segunda, esto ya es definitivo. Van a haber algunos conflictos bastante pacíficos, como va a ser la independencia de la India o Pakistán, en donde lo que pasa es el debilitamiento del Imperio Británico, ¿ya? Y se transformó a la resignación en todos estos sectores de la incontenible vitalidad de los movimientos descolonizadores. En el fondo, estas colonias británicas, simple y llanamente, se liberan. Sin embargo, van a haber otras que van a ser mucho más violentas, ¿ya? En donde va a traer guerras entre antiguas colonias como es Argelia o Mozambique. Algunos de los principales precursores de estos movimientos entonces fueron Mahatma Gandhi en la India, en donde propiciaba esta paz y detener el conflicto, ¿ya? Kwame Nkrumah en Ghana, Leopold Sédar Senghor en Senegal y Ahmed Sékou Touré en Guinea, ya en donde fueron precursores de estos movimientos por la violencia que van a significar estas transformaciones que se van a vivir dentro de estos lugares, ¿ya? Tenemos acá a Gandhi durante la marcha de la sal en el 30, donde a lo largo de su historia, como dice, los hindúes habían producido y consumido sal de forma completamente libre, tomando agua del mar y dejándola evaporar en un cuenco. Este era uno de los productos altamente demandados en la India, especialmente en aquellos sectores más pobres que no contaban con sistemas con la dominación británica sobre el territorio. Se impuso entonces un pago por la producción y el consumo de la sal, un consumo básico, ya que como se ve en el relato era bastante ecológico, ya no necesitaba mayores herramientas. ¿Qué es lo que va a pasar? En el 30 Gandhi decide rebelarse, y es así como después de un recorrido de pie de casi 300 kilómetros llegó a la costa oceánica del Índico, avanzó dentro del agua y en gesto simbólico de desobediencia recogió en sus manos un poco de sal para invitar a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el gobierno británico. Si bien el debate en Inglaterra sobre la independencia de India fue desplazado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, este suceso en el 30, conocido como la Marcha de la Sal, contribuyó uno de los principales factores que ayudaron a lograr finalmente en el 47. De aquí ya comienza un movimiento en donde se oponen a los imperios y comienzan a pelear por su territorio, por su nación. ¿Qué es lo que va a suceder posteriormente? A la conferencia de Manduque en el 55, a comienzo de la década, entonces, la mayoría de las naciones de Asia y algunas de África habían logrado la independencia, lo que lleva a plantearse su definición frente a las circunstancias mundiales. Ya entonces, ¿qué van a hacer? En esta primera conferencia, entonces, afroasiática, participaron 29 países que en esos momentos estaban luchando o acababan de lograr su independencia. Uno de los puntos que se van a revisar dentro de esta conferencia es la condena del colonialismo y la afirmación de un espíritu de rebelión moral contra la dominación europea. El reconocimiento de la soberanía y de la igualdad de todas las naciones, rechazando la injerencia de unos estados a otros. En el fondo acá ya se comienza a hablar directamente sobre la independencia, sobre que se liberaran todas estas naciones que habían pasado décadas o siglos sometidas ante estos imperios.
el rechazo al racismo, por considerarlo un rasgo propio del colonialismo de las potencias europeas, en donde habían algunos que se discriminaban el concepto de negro, de amarillo, de rojo, ¿ya? Con los pueblos, en donde todo lo bueno venía de lo europeo, donde está toda esta visión eurocentrista que se comienza a dar, ya sea en la geografía o incluso en iconos religiosos como algunas pinturas de Jesús, ¿ya? La voluntad del desarme y la prohibición de armamento atómico como un camino necesario para conseguir la paz. En el fondo, dejar estos armamentos que eran estrictamente o brutalmente violentos, ¿ya? Y dañinos, para lograr también y ayudar en el fondo al desarrollo económico de los países más pobres. Esto significó un cambio radical en donde paulatinamente todas estas colonias van a comenzar a independizarse, ¿ya? Y comenzaron a formar parte de esta guerra, de la Guerra Fría, en donde está esta polarización. Sin embargo, muchos se mantuvieron como países neutrales, ¿ya? Buscaron el apoyo en aquellas potencias que favorecían a su visión, y de esta manera también se logra esta independencia tan buscada por décadas y por siglos por muchas de estas naciones. Eso es el tema de la descolonización durante la Guerra Fría. Nos estamos viendo en otra clase. Que tengan un excelente día.